Ahí. Eso no decidí. Te dice tú le digo yo la palabra. Ya, no va a haber PPT colgado por si acaso. Después del examen sí va a haber. Escucharon bien, tienen poco. ¿Cómo pueden estudiar? Leyendo la clase. Mira, yo después ya les voy a decir por qué nunca paso los PPT. Vamos a hablar ahora de shock traumático, pero hemorrágico. Bien. La primera causa de shock en un paciente politraumatizado es la hemorragia masiva, ¿cierto? Paciente con shock hipotenso, en este caso, llega luego de un accidente de tránsito de emergencia. ¿Cuál es la primera causa de shock? Hipovolemia. ¿Cuál es la segunda causa de shock? Segunda causa de shock. ¿Cardiogénico? No. 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 Hipovolémico. ¿Y cuál es la tercera causa de shock? Hipovolémico. Entonces, ¿por qué se ponen a pensar en séptico, restrictivo, distributivo? No. El paciente es víctima de trauma, ¿cierto? Accidente de tránsito, llega en shock. Está sangrando. No que el shock medular, que el shock neurogénico, que el shock restrictivo. Sí existe, sí. Pero ustedes van primero a lo más frecuente. ¿Qué ha perdido el paciente? ¿Qué le van a pasar? Se acabó la clase. ¿Algo tiene que ver los cristaloides aquí? Se ha perdido sangre. ¿Por qué le van a pasar cristaloides? ¿Coloides? ¿Factores de coagulación? ¿Qué ha perdido? ¿Qué le va a pasar? No más. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde puede estar sangrando? Obviamente ustedes le van a pasar sangre, pero tienen que saber de dónde puede estar sangrando. Y para que un paciente esté en shock, ha perdido más de 1500. Es decir, la presión ha tenido que bajar. O más de 1500 o más de 2000. ¿Y dónde podemos tener nosotros más de 2000 de sangrado? Hemorragia interna. Hemorragia interna. Listo, hemorragia interna o externa. Interna, no compresible. Externa, compresible. ¿Listo? Cambió el concepto. Interna, no compresible. Externa, compresible. ¿Qué quiere decir? Si tienes una hemorragia externa, ¿qué vas a hacer? Comprimir. Se acabó. Listo. Esa es su neurona muscular. ¿De acuerdo? Ya no tienen mucho que pensar aquí. Otras lesiones pueden darte también sangrado, sí, pero son compresibles. Medida inicial, ¿cuál es? Comprimir. Stop the bleed. Si se portan bien, les voy a dictar un curso de acreditación del Colegio Americano de Stop the bleed. Si se portan bien. Nos vamos a portar bien. Vamos a ver. Lo quiero ver en el examen. Reponer la pérdida sanguínea. ¿Cómo le van a poner la sangre? ¿Por dónde? Por la oreja, ¿eh? ¿Ya qué vías? ¿Qué número? 14. Tiene que ser.
Perfecto. Por ese corto. Ya, no se represente. Reponer la pérdida sanguínea, evitar consecuencias de sangrado masivo. ¿Listo? ¿Se acabó? Fácil, ¿no? Y aquí cambió. ¿Por qué es X doble X? No es triple X, es doble X. ¿De acuerdo? ¿Ya? X de sangrado externo. ¿Sangrado compresible o no compresible? Ustedes tienen algo que hacer ahí, ¿no? Por lo tanto, por eso cambió. Antes de decir vía aérea primero, no. Primero para el sangrado. ¿Cierto? Primero para el sangrado. Después tienes tu vía aérea. Pero primero para el sangrado. ¿Por qué? Si no vas a tener la vía aérea y el paciente va a estar en un charco de sangre ahí. Entonces, compresible primero, sangrado externo. La otra X, ¿qué es? Exsanguinación. No puedes permitir que el paciente esté exsanguinado. Si el paciente ha perdido 2 litros, 3 litros y tú lo intubas, lo vas a matar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees? Porque el cuerpo ha perdido Ha perdido sangre, me dice. Es de la clase de sangre, pérdida. ¿Por qué crees que intubando al paciente lo voy a matar si es que está sangrando? Así, bastante, 2 litros, 3 litros. ¿Por qué? No, una teoría así muy sofisticada, otra. Más fácil, mecánica. ¿Ah? No. No, porque necesitas esforzar la respiración. Ahí está, vamos ahí. Le pones ventilación, le intubas y le pones presión positiva, ¿cierto? De fuerzas Ya. para que Y respire. cuando le pones presión positiva al tórax, ¿qué vas a hacer? Tienes que ¿Cuál? ¿De dónde? ¿De tono venoso de qué? ¿De qué vas? de los De la cava, pues. ¿Sí? Entonces lo vas a llevar a un choque. Ya estaba en choque. Lo intubas, presión positiva, lo poco que estaba llegando al corazón, a las justas para poder hacer el gasto cardíaco, paro, bueno, ¿de acuerdo? Entonces, primero, controlar la exsanguinación. No estén intubando al paciente porque, bueno, así los emergencios y todos intubar. X, A, B, C, D. ¿Ya? ¿Se entendió? Listo. Dime. Entonces, ¿cómo se define exsanguinación? ¿Como la pérdida de sangre y la ventilación? No, la exsanguinación es la pérdida de un volumen sanguíneo significativo que lleva al paciente a shock. Ahora vamos a ver por qué les digo volumen sanguíneo significativo. Porque la sangre que tienes tú no es igual que la tiene el compañero, incluso es un poco más pálida, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cierto, la volemia no es la misma y la susceptibilidad a la pérdida sanguínea de una embarazada, de un obeso, de un niño, de un anciano es totalmente diferente, ¿no? Entonces por eso definición es pérdida sanguínea significativa que llegue a estado de shock. ¿Ya? Y ahí está de donde puede sangrar. ¿Listo? Tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis, extremidades. Y también puede sangrar en el suelo. Lugar de sangrado, piso, miren, vamos de afuera hacia adelante, ¿de acuerdo? El paciente lo encuentran ahí, un baleado, tirado en el suelo, y lo llevan rápidamente, lo empaquetan. Hay un pobre taxista insensible que no le dijeron que era su familiar y el pobre lo subió a su vehículo y lo llevó. Pero nadie se dio cuenta del sangrado en escena por las lesiones hemorrágicas no tratadas, es decir, puede haber sangrado que 1 litro o 2 litros en el piso. Y el paciente va a llegar a la emergencia ¿cómo? Chocado. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que siempre valorar eso. Y ahí viene lo que me preguntabas, ¿no? Ahí sí hay que preguntar al resto, ¿no? Y si tienen fotos mejor, porque si van a encontrar una foto así, espérense, ahí está, ¿eh? Y eso es en el tópico de cirugía, mira. Miren todo lo que ha sangrado el pobre paciente de una herida en cuero cabelludo.
casi 1 litro ha sangrado el pobre, ¿no? La sangre se va hasta el piso, ¿eh? Entonces, si tienen ese antecedente, obviamente ya saben de dónde ha sangrado. El paciente no les viene así, les viene ya con sus benditas, todo bonito, ¿no? No les viene así, porque ahí sí saben, sangra un montón, ¿no es cierto? Pero si lo ven con su gorrita ahí bien puesta de vendas, pues no lo supone. Entonces el paciente puede sangrar en el piso, puede sangrar en extremidades, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer en extremidades? ¿Algo? Torniquete, compresión, etc. Stop the bleed, ¿ya? Recuerden el concepto, ¿eh? No es que no. Sí puede sangrar ahí, pero no pueden dejar que siga sangrando. Pelvis. Pelvis podrá ser eso sangrado compresible o no compresible. Según tú, ¿es sangrado interno o externo? Pelvis. Interno, perfecto. Es el único, no es compresible, ¿cierto? Pero es el único sangrado es interno que puede ser sujeto a compresión. Acuérdense, ¿eh? La pelvis es el único sangrado interno que puede ser sujeto a compresión. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo sospecha si pueda tener una lesión en pelvis? Por el mecanismo de lesión. Se ha caído, ¿no? Parado, la extremidad está rotada, acortada. Pueden sospechar en una fractura de pelvis. Clínica y una radiografía que está en la primera, ¿no es cierto? En abdomen. No hay forma pues de saber si 4 o 6 litros el abdomen está distendido. No sabes exactamente. Muchos de nosotros tenemos el abdomen distendido. Tenemos sangre, no sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? FAS. Entonces, tenemos que hacer un FAS. Tenemos que valernos de alguna prueba diagnóstica. O en algunos casos, lavado peritoneal diagnóstico. En tórax es muy sencillo. ¿Qué pasa si tienes 3 litros de sangre en tórax, en el lado derecho? ¿Cómo va a estar? Primero, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar respirando? A ver, hazme la respiración de un paciente que tiene un hemotórax vacío de 2 litros en el lado derecho. Hazme la respiración. ¿Cómo es? ¿Cómo respira? Respira, pues. Así ¿cierto? Es como que apenas puede. Claro, no puede, porque está con lleno, totalmente colapsado el pulmón, ¿cierto? Entonces ustedes se van a dar cuenta. El paciente no le ha estado hablando como nosotros y tiene 2 litros de sangre en el tórax. Va a tener clínica. Si tienen su estetoscopio que lo van a traer para la próxima clase y escuchan, va a estar abolido, ¿cierto? Y en algunos casos incluso puede estar desviada la tráquea. No es muy frecuente. Entonces ahí sospechan que toman una radiografía todo velado. Ya no hay más, ¿no es cierto? Ahí está el sangrado. Y en el retroperitoneo sí tienen que hacerle una tomografía abdominal. ¿Cómo sospechan? Índice de sospecho alto por el tipo mecanismo de lesión. ¿Recuerdan ese del cinturón de seguridad? Eso puede lesionar. ¿Qué cosa? En el retroperitoneo, ¿qué órganos están? Los intestinos. No, intestinos. A ver, de atrás, el último. ¿Qué órganos sí tú? No hay nadie al lado, ¿qué vas a decir? Mira al lado. Tú. Riñones, ¿qué más? Páncreas, ¿no? Hígado, no, vasos está el peritoneal. Retroperitoneal están solamente los riñones, el páncreas, la columna, pero la columna no es parte del retroperitoneo. Y algo, ¿cuál? La vena cava y la aorta, los vasos, ¿no? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque una lesión a ese nivel te puede matar. Tórax, miren aquí, hay un velamiento del lado derecho, hay un neumotórax, es una herida por arma de fuego, en el lado derecho, tórax abdominal. ¿Qué le hacemos? Una incisión 2 centímetros en la línea media axilar, entre la línea media axilar y la axilar anterior, quinto espacio intercostal, 2 centímetros, con anestesia si está despierto y sin anestesia si está en shock o inconsciente. Una incisión transversa, meten el dedo, ¿no? Exploran, llegan a la pleura, meten la pinza y le ponen un tubo pleural dirigido hacia arriba y hacia atrás de 28 a 32 French y tienen que obtener sangrado. Si obtienen sangrado más de 1500, ¿qué pasa?
A ver, esto sirve. Tranquilo, ¿no? Aquí quiero indicar algo. Ahí está. Usted. ¿Y para qué estás con tu celular? No, lo que estamos revisando el curso. ¿El curso? ¿Qué curso? ¿Este? ¿Qué? ¿Es muy largo? ¿Qué? No hay horario. Está difícil. Acabamos a... Ustedes díganme, acabamos al toque, ¿eh? Está muy pesado el curso, dice. Más de 1500. Si es más de 1500 de sangrado, 200 por cada vez, ¿qué tienen que hacer? Preparar sala de operaciones. Probablemente no van a poder controlar ese sangrado, ¿cierto? ¿Y por qué no lo pueden controlar? Dime tú. En Almenara, ¿sabes lo que hicieron una vez? Está sangrando mucho, le ponen una pinza. Seguramente tiene vaso que se ha perforado. Controlar el sangrado. Es un vaso perforado. Tiene un vaso perforado. Ya, pero... Cerrar. Ya, eso es la teoría. Puede ser esto, puede ser la vena, puede ser la arteria. Perfecto, puede ser las intercostales también. Pero ¿qué es más importante? ¿Es compresible o no compresible esa sangrado? Entonces, si no es compresible, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a sala. ¿Sí? Ha venido un visitante también aquí. ¿Ya? ¿Tiene nombre? ¿Ya lo conoces? Trauma canino. En abdomen, no se olviden hacer su FAST. ¿Ya? Y si no, lavado peritoneal diagnóstico. Ya lo desplazó. Si ustedes tienen FAST y si hay tiempo lo vamos a hacer en la práctica, es sencillísimo hacer un FAST para poder detectar líquido libre en la cavidad. Fractura de pelvis. ¿Por qué les decía que es compresible? Miren, la primera imagen es una faja especialmente diseñada para hacer una compresión y estabilización de la pelvis. Y la segunda es una sábana que se ha habilitado en emergencia. Las dos sirven, pero es una forma de estabilizar y evitar más sangrado interno con compresión externa. ¿Está bien? Aquí es el sangrado en el piso, ya saben, no hay que empezar a buscar el vasito, sino tienen que hacer 3 maniobras. ¿Cuáles son? Una. Stop, double. Yo les dicto el curso, pero si ustedes me responden, solamente 3 cosas. A ver, ¿qué hay que hacer? En secuencia. Primero, ¿qué estás haciendo ahí? ¿La hemorragia es compresible o no compresible? Si es compresible, ¿qué tienen que hacer? Ya, perfecto. La segunda es, si no lo pueden comprimir, si no responden a la compresión, tienen que hacer empaquetamiento, es decir, meter la gasa dentro de la herida. Y si no les sirve con eso, ¿qué hay que hacer? Torniquete, listo. 1, 2, 3, ¿listo? Se acabó. Compresible, lo que tienen que hacer es parar el sangrado. Compresión directa, empaquetamiento y torniquete en el extremo superior derecho, ¿ya? Reducir el volumen pélvico con la faja que les mencionaba, entrar a sala de operaciones cuando no es compresible, agentes hemostáticos que vamos a ver cuáles se usan, el único que se debe utilizar hasta ahora es el tranexámico, aplicar férulas para poder fijar y alinear las fracturas, angioembolización que no hay en el país prácticamente, y reanimación hemostática. Son conceptos una vez identificado el shock. ¿Cómo sabemos si un paciente está en shock? ¿Por la presión arterial? Frío, alteración de la conciencia, ansiedad, piel fría, diaforética, taquicardia, taquipnea, respiración superficial, hipotensión finalmente y oliguria. ¿Ya? O sea, el paciente les da muchas manifestaciones clínicas como para que ustedes digan no sé, parecía, pero le tomé la presión y estaba bien. ¿Me entienden? Claro. Y el control de sangrado, ya saben, presión directa, apósitos compresivos, empaquetar la herida con vendajes, torniquetes y agentes hemostáticos secundarios, ¿no? Finalmente. Esa es la secuencia.
no esto. Sí, es de verdad, mira. Está sangrando. ¿Qué hay que hacer? Sacar todas las pinzas, comprimir, empaquetar y torniquete finalmente. Pero no estar aquí, no debe ser de aquí, debe ser de aquí. No, por aquí debe estar. Miren, por el paciente. ¿Qué hay que hacer? Entonces, el choque hemorrágico hay que tener un reconocimiento temprano. Podemos utilizar el mecanismo de hipotensión permisiva. Debemos tener un protocolo de transfusión masiva, sobre todo en los hospitales donde hay mucho trauma. Utilizar el Riboa, que es un catéter intravascular, ácido tranexámico y calcio, ¿no? Ahora el ácido tranexámico y el calcio. El calcio pasó a ser uno de el diamante de la muerte. Decían, en la triada de la muerte era hipotermia, acidosis metabólica y trastorno de coagulación, ¿no? Y ahora se le ha agregado la hipocalcemia. Pero eso todavía no hay evidencia suficiente para que le pongan gluconato de calcio a todos los pacientes, ya por si acaso. Después lo matan de un infarto por el calcio y no se muere por el trauma. Cirugía de control de daños, reanimación hemostática, siempre utilizar la sangre en proporciones adecuadas para no causar desequilibrio hemostático. Y finalmente evitar pues la hipotermia. ¿Cómo reconocemos tempranamente al paciente? Ya les mencioné que clínicamente les dan muchas manifestaciones, ¿no es cierto? Pero hay algunas formas muy sencillas. El registro de la presión sistólica menor de 90, una media menor de 70, le está diciendo que el paciente está en shock hemodinámico evidente. O cuando el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca, en volúmenes absolutos por minuto, sobre la presión arterial sistólica es mayor de 1. Si ha requerido más de 3 paquetes globulares, si el lactato está más de 2, ahí dice 2.1, pero el estándar es 2. Si tiene positividad en el FAS, si hay trastorno del sensorio, el trastorno del sensorio ya es una medida de sangrado. Entonces, ¿qué hay que hacer para cada uno de ellos? Tener un acceso venoso, y lo primero que tenemos que hacer cuando se logra el acceso venoso es ¿qué? Administrar la sangre, sí, puede ser. ¿Qué más? Su tipo de sangre. ¿Por qué? A ver, el paciente víctima de un accidente de tránsito por trauma llega en estado de shock, es decir, ha perdido más de 2 litros de ¿qué? ¿Qué necesita? ¿De qué tipo? Está bien, la primera medida va a ser saber qué tipo de sangre tiene el paciente. ¿Por qué? Porque le vamos a reponer sangre. Entonces, ¿para qué vas a perder tiempo? ¿Sabes qué? Después de un rato le pides al laboratorio que venga para que haga las pruebas cruzadas. No, señores. Instalan la vía venosa y toman la muestra de sangre. ¿Viste qué? Entonces, luego hacer la regulación por metas. ¿Ya? Compresión hemostática, puntos de presión, uso de torniquete y estabilizar las fracturas. Miren, así es como debemos nosotros ahora abordar a un paciente según las funciones vitales. La frecuencia cardíaca, ¿cómo está? Miren, recién se incrementa, moderado dice, más de 100, cuando está en la tercera columna, cuando hay una pérdida de más, ¿de cuánto? De más de 2 litros. La presión y la frecuencia cardíaca se alteran después de una pérdida de más de 2 litros. ¿No? ¿Y qué necesita aquí? Sangre. Y aquí hay algo muy importante que no estaba en la edición anterior. ¿Qué es esto? El déficit de base. El déficit de base, ustedes ven que hay una correlación aritmética respecto a su incremento y el grado de sangrado. Por lo tanto, a todo paciente que sospechas que tiene un choque hemorrágico, ¿qué hay que hacerle? Gases arteriales, ¿de acuerdo? Con eso ustedes tienen el lactato, que no tiene que estar más de 2, y el exceso de base, que les puede dar una correlación con esa diferencia. El exceso de base normal es menos 4 milequivalentes.
Pero si pasa a ser -8, -12, -20, ya saben ustedes que el paciente, miren cómo se va alterando. ¿Ya? ¿Son suficientes entonces las funciones vitales para saber si está en shock o no? No, porque puede estar en un shock compensado, ¿cierto? Entonces la taquicardia y la presión arterial es lo último que se presenta. Pese a eso, nosotros tenemos pacientes que se chocan y eso no se entiende, no realmente, pero están en shock porque tenemos evidencia que el paciente ha sido víctima de trauma, o es una paciente joven que estamos sospechando un ectópico y la llevamos a shock trauma, le toman la presión, está normal, doctor. Que espere su tópico, que espere que se siga sangrando y después venga chocada. El concepto de shock, ¿cuál es? ¿Hipotensión? ¿Cuál es? Hipoperfusión tisular. Y la hipoperfusión tisular se va a representar con el lactato elevado y el exceso de base disminuido, ¿no? Pero no se va a representar con la hipotensión. Si se representa con la hipotensión, ¿qué clase de shock vamos a tener? Hipovolémico, sí. Todos los que estamos hablando de shock hipovolémico. ¿Pero qué grado de hemorragia? 3 para 4. Miren, los volúmenes, como les decía, 1000 y 250 cada 4 o 6 horas para mantener metas. La vía de abordaje es la endovenosa, anticubitales, flebotomía y catéter venoso ya pasaron a otro plano, y ahora la segunda vía, ¿cuál es? Intraósea. Actualmente la vía intraósea debe emplearse con buenos resultados, y en el prehospitalario más importante es trasladarlo que establecer una vía endovenosa, al menos en nuestros países latinoamericanos, ¿ya? En países europeos, en Francia, pueden hacer una atención en escena, nosotros no. Así que no pretendan volverse franceses y atender al paciente que finalmente van a querer intubarlo, no van a poder, van a querer poner una vía central, no van a poder, el paciente se va a morir y ustedes van a ser famosos. O mejor, no van a ser famosos, van a seguir haciendo lo mismo. Hay que emplear la hipotensión permisiva, es un concepto muy importante y ustedes tienen que saberlo. ¿Qué sucede? Normalmente cuando hay una lesión sanguínea, el territorio vascular afectado tiene broncoespasmo. Eso es algo reflejo, es algo normal, es algo que todos vamos a tener. Si ustedes tienen un corte, comprimen un poquito, pero al poco rato deja de sangrar. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción refleja. A nivel local, ¿no? Hay descarga adrenérgicas principalmente y eso causa vasoconstricción. Y esto da tiempo, ese menor flujo, a que migren las plaquetas, ¿no? Y factores de coagulación y te formen un trombo incipiente, ¿no? Pero paren el sangrado de alguna manera o lo disminuyan. ¿Qué pasa si nosotros le pasamos grandes volúmenes? ¿Qué pasa con el coagulito? Se rompe y resangrado. Más volumen, más resangrado. El paciente entra en el ciclo y se muere. Y se nos morían varios. Sobre todo trauma hepático. Hacía una reposición agresiva y finalmente se moría. Ese es mío. Vamos a ver. Me he olvidado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que podemos hacer nosotros ahora es llevarlo a hipotensión permisiva. Es decir, si es que el paciente está con la presión baja, la mantenemos baja. De tal manera que esa hipotensión, ¿no? Intencionada por falta de reposición sanguínea o de cristaloides va a hacer que ese coágulo se mantenga. ¿Cuándo se hace eso? Cuando el paciente puede hacerse la compresión o no. Cuando no se puede hacer la compresión, es decir, es un sangrado que tú no vas a poder controlar. Entonces, ¿para qué le pasas 2 o 3 litros de sangre? Si igual lo vas a perder, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es utilizar la hipotensión permisiva para poder mantener baja la presión, que siga funcionando los órganos y trasladarlos donde puedan hacer
la compresión, el control de sangrado. ¿Está bien? Eso es lo que llega a la idea. Lo que haces es disminuir los flujos. ¿Cómo? Con las metas. O sea, tú le vas a pasar no 2 litros, le vas a pasar 1 litro o litro y medio. Mantener una presión limítrofe. O sea, ¿Sí? muy bajo. Exactamente. Saturación en cuánto? 94. Haciendo. Así es. La presión arterial sistólica en 65. Ni siquiera, media en 65. La sistólica en 85, 90, no más. Lactato 2, pero si no tienes eso, por lo menos con la hemodinamia vas a jugar. Lo mantienes bajo. Lo mantienes hipotenso. Se llama hipotensión permisiva o también le llaman hipotensión intencionada, ¿no? Claro, ese concepto lo tienen que saber todos, porque llega al hospital de Huaycán y dice, ¿y por qué? ¿Cuánto le ha pasado? Le he pasado 600, doctor, pues, de solución salina, porque estoy tratando de que esté en hipotensión permisiva. Anda, te botan y le pasan sus 2 litros, lo hacen sangrar, lo meten a sala y después el paciente pues termina muy mal, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto hay que tenerlo, pero si no es entendido y no todos comprenden esto, entonces es muy riesgoso utilizarlo, ¿ya? ¿Alguien preguntó? No. Entonces, se utiliza para sangrado no controlado, en este caso no compresible. También se le llama reanimación suspendida, aunque la reanimación suspendida va con otro manejo que no solamente es mantener la hipotensión, sino disminuir la temperatura. ¿Ya? A eso se llama reanimación suspendida. Lo que se hace es bajar la temperatura a tal punto que los procesos metabólicos disminuyen. No esté tranquilo, en el examen vamos a ver. Todos se ven en el examen. Entonces, los procesos metabólicos disminuyen, enzimáticos, por lo tanto su gasto energético metabólico es menor, ¿no? Entonces, sumas a la hipotensión la hipotermia controlada. Y incluso lo puedes llevar a tal punto que puedes hacer muchas más cosas para reanimar al paciente y luego ya lo recalientas y todo. ¿Ya? La verdad que eso se ha hecho en Cali y lo hacíamos, pero 50-50, ¿no? Unos sí, otros no. Así que, bueno, hay que tener también muchos medios para ello, ¿no? Claro. Se basa en el principio entonces de mantener un flujo vascular afectado, permitiendo el vasoespasmo y la migración de plaquetas, ¿ya? ¿Con qué hay que reanimar? ¿Cristaloides, coloides? Lactato Ringer, ¿no? Lactato Ringer, no hay en el país. Ahora, Ya se lo ¿hay en el país o no? ¿Sí? ¿Hay dónde? Hospitales, ¿no, doctor? Ay, pues ya ves, no has visitado los hospitales. No has visitado los hospitales. O sea, Mucha teoría. Sí, No hay lactato Ringer en el país. ¿Con qué lo reanimamos? A ver. ¿Cristaloides, coloides? Estamos en la clase de shock hemorrágico. Sangre. Lo que necesita el paciente es sangre. No se necesita ni cristaloides, no necesita ni coloides. Necesita hemoderivados o sangre total. Le podrás pasar para mantener un poco la presión y ponerle medicamentos, pero tu objetivo es, si este paciente que ha perdido sangre sigue perdiendo sangre y no se le repone, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Entonces, si tú no tienes banco de sangre o tu banco de sangre ya no tiene paquetes globulares, transfiérelo, porque si no, no va a poder sobrevivir el paciente. ¿Está bien? Así de sencillo. Si ha perdido sangre, hay que pasarle sangre. ¿Cómo? Ya saben ustedes, periféricos, y aquí lo que utilizamos es cloruro de sodio a 9 por 1000, con el riesgo de ¿qué? Edema, ácido hiperclorémica, CIR sostenido, etcétera, etcétera. Estos son los riesgos de las soluciones hipertónicas solamente en pacientes que tienen traumatismo encefalocraniano o cardíacos que tú necesitas pasar pocos volúmenes, ¿no? Y mantener una presión elevada. Siempre al paciente que además tiene un traumatismo encefalocraniano, como ya lo vamos a ver en las clases posteriores, hay que tratar de mantener una presión sistólica adecuada. ¿Por qué? Porque si
el paciente está hipotenso, también va a disminuir la presión de perfusión cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque hay edema cerebral y eso disminuye mucho más la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Entonces, pacientes que tienen TEC, su presión arterial media no puede ser menor de 70. En los que no tienen TEC, sí puede ser menor de 70, pero no menor de 65. ¿Ya? Así de ajustados son los valores. ¿Y debemos llevarlo a valores supranormales? No, porque eso se ha demostrado que lleva a mayor morbimortalidad. Es decir, el sobrehidratar a un paciente va a ser más deleterio que el no hacerlo. Y puede llevarte a una hipotermia y coagulación por dilución, ¿no? ¿Cuáles son las principales complicaciones de sobrehidratar a un paciente? Coagulopatía por dilución, hipotermia, acidosis preclorémica, respuesta inflamatoria exagerada, un CIR sostenido, injuria pulmonar y edema generalizado. ¿Ya? O sea, el que le pases más volumen del que necesita no es nada grato para el paciente, ¿no? Y que es lo que hay que, ahí sí les he dicho que las metas ya no las voy a repetir, ¿no? Esas son las metas que debemos mantener en un paciente para poder guiar nuestra reanimación. Ya saben, 500, 500 en cada brazo y de ahí le van pasando bolos de 250, 500 para mantener estas metas, no más. No hay que sobrehidratar al paciente. Y la reanimación hemostática, si el paciente perdió sangre, hay que pasarle sangre. Lo ideal, y se está haciendo en países como Ecuador, en Chile no todavía, en Brasil tampoco, en Ecuador y en Estados Unidos, pasarle sangre total. Obviamente tiene que tener una logística distinta a la que tenemos todavía nosotros, pero sí debemos transfundir, si vamos a pasar hemoderivados, como es lo usual y lo habitual en Latinoamérica, pasarle un paquete globular, una unidad de plasma fresco congelado y una unidad de plaquetas, en esa proporción. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente le pasamos paquetes globulares, es decir, glóbulos rojos, vamos a crear un desequilibrio. ¿Quién controla la coagulación de esos glóbulos rojos? ¿Quién lo controla? Las plaquetas y los factores de coagulación. ¿Y quién los produce? ¿En cuánto tiempo? La plaqueta se sienta 10 días. 7 días, y tenemos 7 días en el paciente, ¿no? Entonces va a haber una deficiencia. Estás creando un trastorno de coagulación solamente al pasarle glóbulos rojos. Por eso es que tienes que pasarle plasma y también tienes que pasarle plaquetas para mantener el equilibrio. A eso se llama reanimación hemostática. ¿Ya? Esa es la proporción que debes mantener, y una hemoglobina de 7. Pero ¿sabes qué? Tenía 14, ahora tiene 10, pásale sangre, ¿no? Tranquilos. 7 necesita para poder hacer todas las funciones de la curva de disociación de la hemoglobina, etcétera, ¿ya? ¿Cuándo suspendemos el protocolo de transfusión masiva? Cuando es de 10, ya no más. Tampoco vamos a llevarlo al valor normal, ¿no? 14 tenía, decir, no. ¿Cuánto debemos transfundir a un paciente? Ahí está, ¿no? 7 en esa proporción, y a eso se denomina reanimación hemostática. Existe un protocolo de transfusión masiva. ¿Qué quiere decir? Si un paciente víctima de una lesión por arma de fuego llega en shock a la emergencia, está sangrando, ¿sí? ¿Y será un vaso pequeño o un vaso grande? Depende. ¿De qué depende? El orificio de la bala. Ya tiene un orificio de la bala a nivel abdominal. Después una hemorragia masiva. Ya. Y tiene un orificio de bala a nivel torácico. También puede ser masiva. Ya, entonces, no hay diferencia. A ver, si ustedes tienen sangrado cavitario, ¿ya? Sí, de repente eso faltó. Tienen un sangrado cavitario no compresible y el paciente llega en shock, entonces este paciente necesita ¿qué? Sangre, ¿no es cierto? Ya hemos dicho eso hasta el cansancio. Pero esa sangre será ¿cuánto? ¿Un paquete? ¿2 paquetes?
3 paquetes. ¿Cuánto ha sangrado el paciente? Para que esté en shock. Más de Más de 1500, más de 2000, a veces más de 3000. Ahorita vamos a ver el cuadro de hemorragia. Entonces, tenemos que utilizar alguna forma que nos autorice o nos faculte el uso de un protocolo de transfusión masiva. Un protocolo de transfusión masiva no requiere de tipificación sanguínea. ¿De acuerdo? No necesito. ¿Qué grupo sanguíneo? No interesa. Le pones, no, le vas a poner hemoderivados, ¿ya? Sin tipificación sanguínea. ¿De acuerdo? ¿En qué cantidad? ¿2 unidades? ¿3 unidades? 4, 4, 4. La caja de hemorragia tiene 4 paquetes globulares, 4 plasma y 4 plaquetas. Tú le llamas y le dices, ¿sabes qué? Estoy activando el protocolo de transfusión masiva, bájame una caja de hemorragia. De arranque le vas a pasar 4 paquetes globulares, 4 de plasma y 4 plaquetas. Esa es transfusión masiva. ¿Está bien? ¿Cómo activamos un protocolo de transfusión masiva? Hay 2 formas, para trauma abierto y para trauma cerrado. Para trauma abierto, el ABC Score. ¿Qué hacemos? Mecanismo de trauma, herida por arma de fuego, en abdomen o en tórax, ¿está bien? La presión arterial menor de 90, 1 punto. Frecuencia cardíaca mayor de 120, 1 punto. FAS positivo, 1 punto. Si tiene de 2 a 4 puntos, activas el protocolo de transfusión masiva. Está sencillo, ¿no es cierto? Entonces nuestro paciente tenía todo. Estaba hipotenso, había una herida por arma de fuego, mecanismo, ¿sí? Y faltaba el FAS positivo. Probablemente le haces el FAS, sale positivo y ya tienes 4 puntos ahí. Sobre los 2 ya tienes que activar el protocolo. Más estricto es cuando es un trauma cerrado. Aquí tienes que ver el género. Si es hombre, tiene 1 punto. La presión sanguínea, ¿no? Si está menor de 100 o menor de 120, la sistólica. Ahí están los puntos. 4 puntos o 1 punto. La hemoglobina, de acuerdo a cómo esté el dosaje. El pulso, si está mayor de 120, 2 puntos. El exceso de base, por lo tanto, tienes que haberle tomado unos gases arteriales ahí. El FAS, y si es que hay una fractura de pélvica inestable o hay una fractura pues abierta de una extremidad. De acuerdo a eso calificas, y si es que te sale positivo, inicias el protocolo de transfusión masiva. ¿Está bien? Y el protocolo de transfusión masiva es eso, ¿no? Tú lo activas desde emergencia, en sala de operaciones, o ya tardíamente en UCI, pero lo activas diciéndole, ¿sabes qué? Bájame una caja de hemorragia. ¿Qué pasa si la caja de hemorragia no es suficiente para ello? ¿Qué hacemos? Otra caja. No hay que, es como cuando ustedes están los sábados, ¿no? Celebrando. O no, ustedes no celebran los sábados. Otro día. Ah, peor todavía, ustedes no toman. Entonces los moguls, nosotros los que estamos afuera en el mundo mundano, a veces nosotros los sábados celebramos y pedimos una caja. Entonces, ¿qué vas a pedir? Otra caja más, ¿no? Mira que eso no había pensado, no sirve para ustedes ese ejemplo. Lo que hay que pedir aquí es una caja más, ¿de acuerdo? No hay que pedir un litro sin alcohol, no hay que pedir una unidad más, no hay que pedir que le haga la prueba cruzada, ¿no? Eso hay que tenerlo bien entendido. Si es que has activado el protocolo de transfusión masiva para cuando tú dices, ¿sabes qué? Ya no más cajas de hemorragia. Más cajas de hemorragia, o sea, le has pasado o 4, 8 o 12. No puedes pasarle 16, no hay problema. Pero tú, o sea, para cuando dices, ¿sabes que ya no más cajas de hemorragia? Cajas de hemorragia. Las pides por cajas, no las pides por unidades. Hasta que tú consideres que el paciente es salvable. Ahí les voy a pasar después el paciente 32 unidades como pasaba. Y esto, acuérdense. Y se les he puesto con botellitas para que esa botella tiene 2 litros, ¿ya? Tampoco toman Coca-Cola ustedes, creo que Coca-Cola. ¿Sí? Ah, ya, bueno. Ya, está bien. Entonces, porque aquí me paro durmiendo porque no hay café en esta universidad. Y por eso digo hasta cierta hora, pero
Pide el nombre y le traemos. Me van a dar de pepa de algodón, seguro. Ya, entonces, miren, si está 750, o sea, si la botellita está así, ¿no? Menos de la mitad, clase 1. Presión normal, frecuencia cardíaca normal. Si has perdido 1500, la botella ya está casi llena, ¿no? En la segunda botella. Clase 2, has perdido hasta 1500. ¿Cómo está la presión? Normal. La frecuencia cardíaca está entre 100 y 120, pero por ahí, ¿no es cierto? Estás estresado, estás asustadito, ¿no? Bueno, 120. Clase 3, todo el botellón, 2 litros, lleno. Y ahí 1500 a 2000. Ahí empieza a disminuir la presión. ¿Sí? Clase 4, ya pues se salió del botellón, ¿sí? Más de 2 litros. Y ahí sí tienes frecuencia cardíaca elevada y presión arterial disminuida. Pero ustedes ven que en la clase 1 y clase 2 de hemorragia, pese a la magnitud de sangrado, no hay alteraciones hemodinámicas representativas que nos puedan hacer tomar decisiones, ¿no? Por eso es que a veces nos llevan a la unidad de shock trauma, no es hipotenso, pero regresan. Y no es broma, ¿sí regresa? Bueno, ahora ya no. Pero antes no regresaba. Entonces ahí viene la necesidad de transfundir pues 10 paquetes globulares, ¿no? O 5 paquetes en 3 horas. Y esa es la definición de protocolo de transfusión masiva. ¿Ya? Doctor, disculpe. Dime. Usted mostró la prescripción para decidir si iba al protocolo de transfusión masiva, ¿no? Uno de... Sí, el TASH y el ABC. Entonces, ¿nosotros deberíamos hacerle a todos o a los que pasan de 2 litros? No, a todos. A todos. A todos. O sea, si te llega un paciente, ¿cómo tú sospechas que el paciente puede ir a protocolo de transfusión masiva? Necesitas algo importante. ¿Qué cosa? Es uno de los puntos. A ver, es un paciente que estaba en su casa, se ha caído y tiene una herida en una fractura abierta de la pierna. ¿Es esto? Sí. que tenga trauma. Ya, a ver, es un paciente que estaba en la carretera central, se distrajo, ¿no? Comiendo su sanguchito y le pasó un tráiler. Por la magnitud de trauma, ¿entiendes? O sea, si por el tipo de evento es un paciente que lo han baleado, ¿no? Estaba saliendo de su casa tranquilamente a las 10 de la noche a pasear a su perro, ¿no? Y vinieron pues justamente a esta persona de bien, fueron y lo balearon. Nadie le cree, ¿no? Pero, sí. Bala perdida. Bala perdida. Una bala perdida pues lo lesionó y el paciente llega en shock a la emergencia. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que ver el mecanismo del trauma, el estado del paciente y la respuesta al mismo. Si tú encuentras un paciente que de repente se ha asustado, lo ves pálido, todo, le toma la presión y está en 120 sobre 80, no está haciendo taquicardia, entonces tranquilo. Pero si ves por el mecanismo de trauma y ves que cumple alguno de estos criterios, entonces sí, esta es la parte fisiológica ya. Pero el mecanismo de trauma tú tienes que tenerlo bien presente, ¿no? No es lo mismo que alguien se ha caído de 2 metros que alguien se ha caído de 2 pisos, ¿entiendes? O sea, que no significa que no a todos, sino que depende si el trauma es grave, ahí sí siempre deberíamos. No, o sea, no a todos deberíamos hacerle eso, solo a los que tienen un trauma grave. Claro, o sea, tú, mira, para hacer transfusión masiva tú dices 2 cosas. Este paciente está sangrando, ¿sí? Yo quiero saber si es que voy a tener tiempo para las pruebas cruzadas y pasarle 1 o 2 unidades, o si no voy a tener tiempo y tengo que pasarle 4, 8 o 12 unidades antes que se me muera. ¿Me entiendes? Entonces tú has decidido que le vas a transfundir. Lo que quieres saber tú es si es que vas a hacer una transfusión masiva o una transfusión proporcional al sangrado con el isotipo compatible. ¿Entiendes? Aquí no hay isotipo, no hay nada. Aquí este es de vida o muerte. Si no le pasas eso, se va a morir. ¿Sí? Bien.
Y esto no está en todos los hospitales, pero sí debieran tenerse los hospitales que tienen alto volumen de trauma. Esto está en mi hospital, se llama el Level 1. ¿Qué ventaja tienen estos infusores rápidos, ¿no? Ya no grave, ya pobre celular. Ya te va a pasar a ti el PPT ya. Pobre celular, luego como 20 veces se ha caído. Entonces, ¿qué sucede? Este de aquí, miren, tiene dos columnas. Ahí puedes pasarle cristaloides y sangre. Lo tempera a 37 a 42 grados y lo pasa todo, puedes pasar hasta 8 litros en un minuto. Entonces te da la gran ventaja que pérdida aguda, reposición aguda, ¿no? Utilizas obviamente un catéter, ahí está la preparación, y utilizas un catéter de alto flujo, subclavio idealmente de 7 French, ¿no? O 12 French, para pasarle grandes cantidades de volumen, ¿ya? Ancho, ¿no? Cada vez más ancho. Generalmente subclavio. Y ahí le pasamos las cantidades necesarias, sea de cristaloides, de coloides, idealmente de hemoderivados, ¿ya? Eso de aquí no hay en el país, pero sí en otros países latinoamericanos. De hecho, Colombia es uno de los pioneros en ello, que es el ReWalk, que es un balón que lo que va haciendo es intraluminalmente ocluir la aorta. Esto te evita un poco la toracotomía de resucitación anterolateral izquierda, pero la verdad es que no lo tenemos en el país y tiene sus principios fisiológicos interesantes, pero siempre, bueno, hacemos lo que tenemos a la mano, ¿no? Si es que tienes un paciente que está con un sangrado infraumbilical o infradiafragmático masivo, entonces puedes hacerle o ponerle ReWalk, o si no hacer una toracotomía anterolateral izquierda y hacer el clampaje de la aorta, ¿no? Y te da la ventaja también de hacer un abordaje y si el paciente está en paro, hacer el masaje cardíaco directo, ¿bien? Ácido tranexámico. Perú participó en este estudio del CRASH 2, donde se demostró que el ácido tranexámico tiene efectos en disminuir el sangrado, ¿no? Y la mortalidad derivada de la misma. Se utilizó y se debe utilizar 1 gramo durante la primera hora y 1 gramo durante las 8 horas subsiguientes, no más. Tampoco hay que darle más porque si no el medicamento no tiene efecto y puede tener efectos deleterios porque es un protrombótico, entonces puede causar pues también lesiones en otros lados, ¿no? Exactamente. El gluconato de calcio no está demostrado todavía, ¿no? Se está utilizando mucho en Chile, pero tú tienes que utilizar un gluconato de calcio cuando tengas demostrado deficiencia de calcio iónico. Si no, la verdad es que no sería lo más indicado, ¿no? Porque puede llevar al paciente a también alteraciones cardíacas. Entonces, en algunos casos debemos utilizar cirugía de control de daños. ¿Qué quiere decir? Utilizar abreviar no solamente la reanimación, sino también el procedimiento de transfusión sanguínea y la cirugía. Entonces, a eso se le llama control de daños. ¿Cuándo hay que emplearlo? Cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay un trauma contuso de alta energía, múltiples heridas penetrantes en el torso, es decir, multicavitario, en el tórax, en el abdomen, cuando hay una coagulopatía demostrada o cuando hay una lesión vascular exsanguinante, ¿no? Heridas por arma de fuego a nivel pélvico o abdominal que te pueden lesionar la aorta, la vena cava, etc. Esta es la cirugía de control de daños, tiene todos esos principios que ya hemos visto algunos: hipotensión permisiva, la toracotomía que les comenté versus el ReWalk, el empaquetamiento, el shunt vascular, que tienes una lesión vascular severa. En vez de ponerte a reparar durante 4 o 5 horas, es mejor ponerle un shunt, ¿no? Y listo, se acabó. Y luego, un shunt vascular es un puente, ¿no? Recoges aquí el vaso, y en el otro vaso le pones una sonda de alimentación de polietileno y pasas la sangre de un lado para otro, ¿no? Un puente. Y el cierre temporal del abdomen, ¿no? La laparotomía, bueno, eso no les voy a explicar mucho porque siempre es la regla de los dos, más sencillo: 2 cirujanos, menos de 2 horas, 2 aspiradores y listo, ¿no? Todo, y 4 cuadrantes, todo múltiplo de 2,
4, se acabó. Y lo que hay que hacer es estas cirugías, por ejemplo, este es un DEN de Virolini, un brasileño que tenía apellido italiano que hizo esto, ¿no? Es una herida por arma de fuego que es asfixiante del hígado, y lo que se hace aquí es colocar un dren, se le llena de líquido y de esa manera se ocluye el sangrado, ¿no? Porque no hay otra forma. Le pones puntos, no podría ser tan profundos para ocluir ese sangrado. Este de aquí es un aparatito que también lo tenemos en mi hospital, pero no en los hospitales usualmente, el MINSA, que es el tromboelastograma. También hay otra prueba muy similar, que es el ROTEM, ¿no? Que son aparatitos que te miden por función viscoelástica cómo están funcionando los factores de coagulación y las plaquetas en el paciente. Porque tú puedes hacer el dosaje y las plaquetas están bien, ¿no? De repente la hemoglobina también va por ahí, pero esta es una prueba funcional, ¿no? Te mide si realmente tienes un trastorno de coagulación que todavía no has tratado, o si el paciente tiene un sangrado severo debido básicamente a que tú no has cerrado el caño o no has controlado o coadyuvado el vaso sanguíneo, ¿no? Siempre en estos pacientes mantener el control de la temperatura. Ahora ya todos tienen, ¿no? Este es nuestro Arturito, que es un calentador de manta térmica que lleva 37 por 22 grados, ¿no? Y el paciente se ha demostrado que tiene menos complicaciones de todo tipo, sobre todo el trastorno de coagulación. La angioembolización hay en algunos lugares, ¿no? Nuestro país todavía tiene mucha deficiencia en esto, pero es probablemente el gran avance que se pueda tener en los próximos años, que es, por ejemplo, la embolización de un sangrado pélvico o de un sangrado hepático. Hay que disminuir el sangrado con coils o Yelfon, que va cerrando los vasos sanguíneos de manera selectiva, ¿no? Listo, muchachos. ¿Trauma torácico? No. Unos... ¿Sí? Yo ya estoy cansado ya. No. Ya acabó la clase.